Claro, pues muchas gracias por la invitación. Estoy sumamente agradecido por compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Gustavo Alexis Ibarra Pacheco, soy estudiante de arquitectura, voy en noveno semestre y estudio en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño en UNTITAN. Es bien padre porque no es una obra en particular, sino más bien desde muy pequeño, cuando mis papás nos compraron nuestra primera computadora, había un programa que era una enciclopedia como virtual, digamos, y ahí empecé a descubrir mucha arquitectura antigua, sobre todo los castillos medievales. Creo que eso fue como lo que me inspiró a seguir en este mundo y pues aquí estamos. Bueno, esta idea surge desde que yo estaba estudiando en la preparatoria, soy tecnólogo en construcción, estudié en el CETI Colomos y desde ese entonces ya existía como esto de los creadores de contenido de arquitectura, sobre todo en YouTube. Entonces yo desde ahí empecé a tener como esa inquietud de dedicarme a crear contenido, la difusión y todo eso, pero cuando ya lo empiezo a hacer de manera más formal es ya estando en la universidad. Fue a partir de tercer semestre que yo empiezo como a adentrarme en todo esto y ocurrió justamente por un trabajo que nos encargaron en la universidad. Un maestro nos pidió de, como trabajo final, visitar una obra y hacer como un reporte de los avances y todo eso que tenía. Entonces yo al darme cuenta que nosotros como estudiantes podemos tener acceso a pues a ese campo, a esa información, siendo estudiantes, dije, órale, estaría bien padre compartir las cosas que voy aprendiendo, no solamente en las obras, sino a lo largo de mi carrera, con el objetivo de que otros estudiantes, principalmente, que puedan tener algunas dudas, preguntas similares a las que yo puedo tener y que yo pueda aportar algo de conocimiento para resolver esas dudas, pues qué mejor, ¿no? Y es ahí como surge ya de manera más formal, pues todo esto a lo que me he dedicado. Es una experiencia muy padre, muy particular, porque justamente últimamente, desde enero de este año, he tenido la oportunidad de dar algunas conferencias en universidades y justamente la charla se llama Estudiar, Trabajar y Divulgar a través de redes sociales y hablo particularmente de cómo ha sido esta experiencia, que te digo es muy particular y a veces puede ser un poco, suena como un poco difícil, ¿no? Si ya de por sí tener nuestra vida personal, la escuela y trabajo es difícil, a eso súmale pues otro proyecto personal que en este caso, en mi caso es pues la difusión. Sí puede ser un poco particular en cuanto a los tiempos, difícil, pero más que nada creo que es cuestión de organización, establecer cuáles son tus prioridades y pues ya de ahí surge todo lo demás. Ser arquitecto aquí en Guadalajara es una cosa muy padre porque vivimos en una ciudad, bueno, no solamente Guadalajara, sino creo que en todas las ciudades de Latinoamérica están llenas de retos y particularmente en Guadalajara existe el tema del patrimonio, de la conservación, pero también existe el tema del desarrollo urbano que se sigue dando hasta nuestros días. Entonces es un montón de cuestiones que van de la mano con un aspecto técnico, digamos, que nosotros como arquitectos lo adquirimos en la escuela, ese conocimiento, por supuesto también en la práctica profesional, pero sí, el ser arquitecto aquí en Guadalajara implica pues muchos retos, hay muchísimos campos a los que te puedes dedicar y sobre todo ver cuáles son las problemáticas a las que nos estamos enfrentando, no solamente como arquitectos, sino como sociedad, el cómo se va desarrollando la misma mancha urbana. Por ejemplo, ahorita tenemos esta cuestión de que hay un montón de edificios, de departamentos que están construyendo, pero la gente no los puede comprar porque no les alcanza, ¿sabes? Entonces, ¿quién está detrás de todo ese desarrollo? Pues hay arquitectos, ¿sabes? Entonces, el empezar a ver todo ese tipo de problemáticas, cuestionarlas desde que estamos estudiando, que me parece una etapa crucial y un momento, la universidad, como para hacernos todo este tipo de cuestionamientos con el objetivo de crear criterios que posteriormente nos puedan ayudar a mejorar nuestro desarrollo y pues finalmente aportar algo positivo a la ciudad, ¿no? Y se puede hacer desde muchos ámbitos, te digo, está el tema del patrimonio aquí en Guadalajara, está el tema del desarrollo urbano, el tema del desarrollo de nuevas visiones o perspectivas de la arquitectura. Entonces son un montón de cosas y es un reto. ¿Sí? Como una respuesta corta sería un reto ser aquí arquitecto en Guadalajara. Bueno, desde mi punto de vista la arquitectura, más allá de ser lo que muchas veces aparenta ser, en el fondo es una cuestión que debe responder a algo social, ¿sabes? Porque pues está respondiendo a necesidades humanas. Entonces lo primerito en lo que tienes que pensar es eso, el aporte a la sociedad y por supuesto que sea positivo. Sí, hay un tema bien especial, creo que son las transformaciones a nivel urbano que ha tenido Guadalajara, porque a diferencia de otras ciudades, igual aquí en México, Guadalajara ha tenido un montón de cambios, sobre todo a nivel urbano, y pues que se han tomado decisiones con base a lo mejor a conocimientos que en otras épocas podían parecer los adecuados, pero que hoy en día vimos que no y ya estamos sufriendo las consecuencias de ello. Pero sí, ese tema de las transformaciones urbanas de Guadalajara creo que es uno de los que más trato de plasmar, no solamente para difundir conocimiento técnico, sino para que la misma gente que vea los videos pues tenga conocimiento de cómo ha ido evolucionando la ciudad y cómo eso impacta, que podría no parecer, pero cómo eso impacta desde hace muchos años que se hizo hasta la actualidad. Creo que esa pregunta, más que responderlo solo de nuestra ciudad, creo que es importante entender por qué es importante el patrimonio, ¿sabes? Pues somos una sociedad, ¿no?
tenemos conocimientos que traemos desde civilizaciones antiguas incluso. Entonces el preservarlos pues es sumamente importante, ¿no? En el caso de Guadalajara, justamente ahorita que venía en camino venía pensando en todo eso y creo que parte de la imagen que el mundo tiene de México son cosas que vienen de aquí de Guadalajara, ¿sabes? El mariachi, el tequila, la charrería y todas esas cosas que finalmente hacen parte de nuestra identidad, ¿sabes? Entonces, el preservarlo es sumamente importante y por supuesto todo el demás patrimonio que tenemos, ¿no? El patrimonio literario, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio artístico, cultural, o sea, todo es como hace parte que podría no parecer importante este tema de la identidad si no nos ponemos a pensar, pero que finalmente pues sí es, ¿no? Porque es lo que nos hace después querer el lugar en el cual nacimos, apropiarnos de la ciudad y pues finalmente tomar acción en cuanto a las cosas que se requieran hacer para la misma ciudad. Y todo eso viene del amor que sentimos por la ciudad, del amor que sentimos por el lugar en el que nacimos y eso hace parte también de la identidad, ¿sabes? Por eso también es parte fundamental la conservación y difusión del patrimonio, por supuesto. Casi siempre, independientemente de la carrera o campo de estudio al que nos estemos refiriendo, existe un conocimiento técnico que podría parecer que está reservado únicamente para las personas que se dedican a eso. Entonces creo que la labor de la difusión va del lado de agarrar todo ese conocimiento técnico que está como digamos arriba o que desde ciertas perspectivas se puede ver que está como reservado nada más para quienes están en el gremio, agarrarlo, bajarlo, tropicalizarlo a términos que la gente pueda entender y de esta manera pues se acerca el conocimiento, no solamente el conocimiento, sino que se empieza a revalorizar la valor en este caso de nosotros como arquitectos, pues para que cualquier persona lo pueda ver y entender, ¿no? Y qué mejor que hacerlo desde nuestras perspectivas. Y en mi caso en particular, pues hacerlo desde ahorita que soy estudiante, ¿no? Que creo que le puede dar como una visión un poco diferente, así fuera una persona ya con muchos años de experiencia, ya egresada, algo así. Y pues finalmente ir viendo pues toda esta evolución, ¿sabes? Algo que me parece también sumamente importante recalcar al momento de hacer la difusión es que, como te decía anteriormente, pues se revaloriza nuestra labor, ¿no? Y aquí sí quisiera mencionarlo en términos un poco más prácticos porque muchas veces la gente tiene la idea de que la arquitectura es que si pides un proyecto, pues agarras tu cuaderno de bocetos, haces el dibujito y ya está el proyecto, ¿no? Cuando realmente hay un montón de cosas que tienes que pensar, no solamente para la planeación del proyecto, está el tema de cómo lo vas a construir, el tema del presupuesto, los materiales, por supuesto el impacto ambiental que estás generando con tu edificio, con tu proyecto que vas a desarrollar. Y son un montón de cuestiones, está el tema de la normativa, está el tema de los estándares internacionales y vas a incluir un tema en particular, como por ejemplo la accesibilidad universal. Y eso nada más hablando de la planeación de un proyecto, todavía falta la ejecución. Entonces son un montón de cosas que hay que ver y que hay que hacerle entender a las personas que realmente existe un proceso, no solamente de pensar, sino de ejecución al momento de hacer un proyecto, que no es cualquier cosa y que por más pequeño que sea un proyecto, tiene un montón de particularidades, ¿sabes? Entonces creo que eso es parte también de revalorizar nuestra profesión y que justamente como lo comentábamos hace rato, ¿no? Socializar todo este conocimiento y llevarlo al público en general, ¿no? Finalmente, si bien al principio mi público objetivo eran pues otros estudiantes o personas que estuvieran dentro del gremio, esto ya se ha extendido a personas de más pues personas de a pie, digamos, y eso es otra de las, ¿cómo decirlo? Otra de las responsabilidades también, ¿no? El hacerlo de una manera pues adecuada y con términos que cualquier persona estén a su alcance. Me gustaría a corto plazo estudiar una maestría respecto al tema de restauración del patrimonio, es algo que me gusta mucho, es algo que he descubierto gracias a que me metí a estudiar arquitectura, porque antes a mí no me gustaba la historia y todas esas cosas me hacían muy aburridas, ¿sabes? Pero cuando empiezas a entenderlo desde una perspectiva, digamos, más técnica o profesional, le empiezas a dar el valor que tiene. Entonces, me gustaría sí en parte dedicarme al tema de patrimonio, pero quizás a lo mejor un largo plazo, participar en proyectos a escala urbana, obviamente que generen beneficios para la ciudadanía en general, ¿no? Pueden ser temas de hidrología, o sea, de temas un montón de cosas, ¿no? Ahorita que empezó el temporal de lluvias, por ejemplo, tenemos el tema de las inundaciones y eso es algo que directamente los arquitectos, urbanistas e ingenieros pues tienen una incidencia directa. Me gustaría participar en esas dos cosas, lo que es el tema del patrimonio y el tema de proyectos a escala urbana, obviamente como lo dijimos al principio, pensando siempre en un bien común, ¿no? Un bienestar social. Creo que mi arquitecto favorito es mexicano, es Alberto Calach. He seguido de cerca su obra y él tiene un montón de proyectos, pero tiene proyectos, por ejemplo, el que hizo para la Ciudad de México en temas de agua. O sea, son proyectos que son a una escala increíblemente grande y creo que es uno como de mis arquitectos con los que sí me gustaría a lo mejor en algún futuro
tener algún tipo de contacto, colaboración, y qué mejor que hacerlo en un proyecto, ¿no? Y más de esta escala, que es algo que también es algo que me gusta mucho. Creo que esa podría ser como una buena colaboración. Que lo intenten, porque te había dicho hace rato que he tenido el chance de compartir mi experiencia en algunas conferencias en universidades y siempre cierro las conferencias diciéndoles que independientemente de lo que quieran hacer, que lo intenten. Porque el no ya lo tenemos asegurado en cualquier cosa que queramos hacer, entonces qué mejor que intentarlo, porque finalmente, y lo digo por experiencia, duele más el dolor del arrepentimiento que el dolor del fracaso. Entonces, cuando lo intentes, por lo menos ya no te quedas con esa espinita de a lo mejor pudo haber sido, a lo mejor pudo haber hecho, a lo mejor, porque lo intentaste, ¿sabes? Y siempre, sea lo que sea que intentes, trates de dar lo mejor de ti, porque así es como justamente van surgiendo cosas muy interesantes. Y más en el tema de la creación de contenido, cuando yo empecé, pues obviamente, como a muchos creo que les pasa ese tema de exponerse y pues qué pena, ¿no? La gente me va a ver, qué van a decir de mí, se van a burlar y todo eso. Pero han surgido cosas bien, bien interesantes, justamente por estar desarrollando ese proyecto. Han salido colaboraciones con el gobierno estatal, las charlas en universidades, por supuesto colaboraciones con marcas, la exposición en Museo de la Ciudad, que fue igual de un proyecto que desarrollé en una residencia del Colegio de Arquitectos de Jalisco. Y todas esas cosas han pasado justamente por hacer lo que me gusta, ¿no? A lo que me dedico. Y sí, el mismo mensaje, ¿no? Intentarlo. Y es bien importante no confundir lo que expongo, mi experiencia, ni nada de eso, con, por ejemplo, discursos que pueden darse a, como por ejemplo la meritocracia o el echaleganismo, que si bien sabemos que todo lo que hacemos está muchas veces condicionado por nuestro entorno y nuestras condiciones, independientemente de todo eso, pues insisto, intentarlo. Creo que es lo más importante que le podría decir a personas que quieran dedicarse a un ámbito un poco diferente a lo que se espera de nosotros. Es una pregunta un poco difícil de responder porque cuando ya metes estos temas de lo que te quieres dedicar, tu vida y todo eso, pues como son cosas a lo mejor a más largo plazo, que implican un montón de cosas, pues a lo mejor pensarlas desde que eres muy pequeño puede no ser a lo mejor lo más acertado. Pero algo que sí he aprendido durante todo este proceso es que yo tengo dos principios, dos pilares de los cuales me agarro para hacer todo lo que hago. El primero de ellos es, sea lo que sea que haga, generar un impacto positivo, ¿sabes? Si voy a brindar algo de información, que sea algo que la gente le sirva, que se nutra, porque hoy en día pues sabemos que sobre todo las redes sociales están muy llenas de contenido que a lo mejor no puede ser de mucha utilidad o que genere un impacto real en las personas, ¿sabes? Entonces yo, desde lo que me gusta y desde lo que hago, pues es hacer tomar toda esa información y pues con un bien común, digamos, ¿no? El socializar los temas, el que la gente pues sepa realmente. Y el segundo es, siempre yo he sido muy dado a cuestionar todo lo que se me enseña, lo que se me dice que tengo que hacer, y más ahorita en la universidad. Creo que es una etapa muy crucial, digamos, y que es casi una obligación moral de todo estudiante, independientemente de la etapa en la que se encuentre, el cuestionar. Y no solamente en la escuela, en la formación académica, sino en general en la vida. Cuestionar todo lo que se nos enseña, lo que se nos dice que tenemos que hacer, lo que se espera. Porque de esta manera, no solamente se trata de cuestionar porque, pues, nada más porque sí, no, sino con el objetivo de ponernos a investigar, a buscar información. Y pues a lo mejor ir en una búsqueda de respuestas que nos pueda generar un criterio propio, ¿sabes? Que no sea nada más dejarte llevar por lo que dijo alguien, nada más porque lo dijo tal persona o así. Incluso es algo que yo digo en los videos al final siempre es de que después de todo lo que te dije no me creas nada, que todo esto sirva para despertar tu curiosidad, entonces tú te pongas a investigar, tú te pongas a ver por ti mismo para que generes tu propio criterio. Creo que eso es algo, creo que son las dos cosas más importantes a las que yo me agarro para poder continuar, porque es complicado, pero cuando te acuerdas de por qué empezaste, es lo que te hace seguir. Más allá de una motivación, porque hay un concepto que se confunde mucho y es el tema de la motivación. Muchas veces no hacemos cosas porque no estamos motivados así, pero creo que cuando algo realmente te interesa le vas a dedicar tiempo y vas a ser disciplinado. Y creo que más que tener motivación se trata de una cuestión de disciplina, y porque se supone que la motivación ya la trabajaste y por eso empezaste. Y si algo realmente te interesa, pues lo vas a continuar, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Pues con disciplina. Mira, esto es algo que también platico en las conferencias. Muy en el fondo, una parte de mí realmente empezó porque quería este tema de la exposición por ser como reconocido, digamos, ¿no? Ser pues si se puede reducir a términos simples, pues el ser famoso. Pero no pues cualquier tipo de fama o de reconocimiento, ¿sabes? Sino vas a hacer esto, pero ¿por qué? ¿O qué quieres lograr? ¿O quieres ser reconocido, famoso haciendo qué o por qué no?
Y entonces de ahí ya surge el primero de los pilares, que es el que te decía, el aportar algo positivo. Y ya el segundo, pues lo demás que te platico.